Bueno, entonces un poquito también, ¿no es cierto? Recordando, ¿no es cierto? Los biomas en el mundo tenemos en algunas áreas, ¿no? Ya vimos los tres principales, vimos los bosques, las selvas tropicales, vimos las sabanas, los desiertos, ¿no? Aquí veamos de nuevo esta imagen para recordar un poco. Vimos las selvas tropicales, ¿no es cierto?, que se encuentran en la línea ecuatorial del mundo. Eso no olvidemos. Ahí podemos ver las zonas verdes en el América, podemos ver en el África, y al norte de Australia podemos ver el sur de China, ¿no es cierto?, puras áreas verdes. Eso es importante, sí, eso también no se olvide. Y entre las sabanas y desiertos que vimos bastantes áreas secas, como cuánto, ¿no? El 55% es una área seca, ¿no es cierto? Vimos que la mayoría del planeta era bastante seco, ¿no? Más que nada porque el África es bastante representativo en el mundo, es una área bastante grande. Entonces, como podemos observar en la imagen, ¿no es cierto? El África es una zona bastante extensa que prácticamente cubre casi un 40%, ¿no?, de lo que es el planeta Tierra, al menos la superficie terrestre. Entonces ahí vemos falta de humedad, ¿no? Pero ahora que vamos a ver estas otras áreas, vamos ahora a ver zonas mucho más frías. Ya vimos zonas tropicales, zonas muy calientes, que son esas tres que vimos, ¿no? Las selvas, sabanas y desiertos. Ahora vamos a ver un poco de las tundras, taigas y estepas, ¿sí? Esas otras tres que hacen referencia, ¿no es cierto?, a las zonas norte del mundo. Aquí podemos observar eh, partes de Rusia, España, Alemania, Francia, sí. Esas zonas son bastante extensas. Más que nada, Rusia, podemos observar hasta tres biomas diferentes. Podemos observar tundras, taigas y estepas. Sí, más que nada Rusia, por lo que es un país muy grande, ¿no? Podemos encontrar una gran diversidad de estos biomas. También al norte de Estados Unidos, podemos ver, ¿no es cierto? Ahí podemos observar estepas, taigas, ¿no es cierto? Tundras. También es otra zona en donde existe bastante estos climas. ¿Y qué es lo que hace especial a estos biomas? Son que su temperatura fría. Sí, sí, la humedad muy alta, pero temperaturas frías. Entonces, esto es lo que le hace, en cambio, a este otro grupo un poco más especial por ese sentido. Ya, bueno, primero veamos entonces, como nos quedamos en esta parte, lo que son los bosques. Sí, los bosques del Mediterráneo. Estos, estos bosques del Mediterráneo son bastante representativos, ya como su nombre lo indica, se quedan cerca de los lugares del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, pero, perdón un ratito, ya. Eh, Podemos encontrar en el mar Mediterráneo, podemos observar también que se encuentran en las costas de Estados Unidos, California, también en la parte de Chile, sí, y también en zonas del África y el sur de Australia. Entonces, estos bosques también, como vemos, son bastante característicos de ciertos lugares específicos. Podemos observar en la imagen zonas verdes, ¿no? Zonas verdes, pero no es tanto como un bosque tropical, ¿no? Podemos ver una gran diferencia aquí, eh, pero ya vamos a ver el hecho de por qué. Aquí los climas oscilan entre los 10 a 18 grados. Entonces, es una gran diferencia con los bosques, desiertos. Si vemos que aquí la temperatura es mucho más baja. Eh, ¿Por qué? Porque ya entre 10 a 18 grados ya es un clima frío. Entonces, eso ya difiere de los otros lugares. La humedad también aquí es un poco elevada, por eso podemos ver zonas verdes, vemos las precipitaciones. Recuerden que eran precipitaciones, a ver, ayúdeme a alguien. ¿Qué eran las precipitaciones? La lluvia. La lluvia. Ya, muy bien. Son la cantidad de lluvia, ¿no es cierto?, que aquí llueve en un año. Por eso recordemos que era una medida. Aquí vemos de milímetros, ¿no es cierto? ¿Por qué se da esto? Porque es una medida. Recordemos que las precipitaciones se pueden medir a lo largo de un año. ¿Por qué? Porque se puede medir la capa de agua que se forma en la superficie de la Tierra en un lapso de un año. Sí, recordemos eso. Bueno, entonces aquí podemos observar que las precipitaciones es entre 400 a 1000 milímetros anuales, o sea, cada año. Entonces sí hay bastante lluvia, pero las temperaturas son bajas. Por eso
podemos observar aquí en esta imagen, no hay mucha vegetación, vemos más prados, prados verdes, ¿no es cierto? Podemos observar que hay bastante vegetación, perdón, no vegetación, sino zonas verdes. Como mencionábamos en la clase pasada, la altura sí tendrá que ver con la vegetación o no tendrá que ver con la vegetación. Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como veíamos, ¿no es cierto?, a nivel del Amazonas, veíamos a nivel de la costa, ¿qué vemos? Como la altura está a nivel del mar, ¿no es cierto?, está a 0 metros sobre el nivel del mar, encontramos bastante vegetación, pero estos lugares son lugares donde son un poco altos, entonces la vegetación va de alguna manera cambiando. Como podemos ver en la costa hay tanta vegetación, sembrío de caña, banano, cacao, y se da porque el clima es apto, pero a este nivel nosotros no observamos tanta vegetación. Uno va al Cajas y ve lugares bastante, solamente con paja seca, digamos así, ¿no? Es bastante seco ahí el Cajas. ¿Por qué? Porque está a una altura bastante alta y las temperaturas caen. Entonces, aquí también podemos observar temperaturas entre 10 a 18 grados, que es como estar, por ejemplo, cerca del Cajas, ¿no es cierto? Vemos bastante sequedad, vemos bastante falta de humedad, falta de temperatura más que nada. Entonces, por eso estos bosques son especiales en ese sentido. También tenemos lo que son los bosques caducifolios, ¿sí? Tanto bosques mismos podemos observar que hay una gran diferencia. Observen ustedes el bosque del Mediterráneo y ahora veremos los caducifolios. Miren un momento esta imagen. Vean que es un poquito diferente, ¿no? Poquito diferente de los otros bosques, ¿no es cierto? Vemos árboles grandes, pero si ustedes observan el suelo, digamos, no hay zonas verdes como era en los bosques mediterráneos, entonces sí hay una diferencia. Estos bosques que se denominan caducifolios se denominan así por el hecho de que en las estaciones del año, cuando es invierno, cuando es verano, las temperaturas cambian mucho. Las temperaturas cambian mucho, van variando de estación en estación y las temperaturas suben y bajan demasiado. Entonces, eso hace que la vegetación, que también los animales no se adapten mucho. Entonces, podemos ver solamente seres vivos como estos árboles grandes que son fuertes para adaptarse a estos climas. ¿Sí? Alguien que me ayude con la lectura de los bosques caducifolios. Yo, Licen, Fausto Durazno, si le puedo ayudar, Licen, con la lectura. Bueno, Fausto, ayude con la lectura. Ya, Licen, gracias. Dice, los bosques caducifolios ocupan las áreas continentales del hemisferio norte. Hay una estación seca, el verano es caluroso, corto y húmedo. Es el clima típico de la región eurosiberiana. El invierno es frío y continental. Se caracterizan por tener veranos frescos con temperaturas medidas inferiores a los 20 grados Celsius en invierno, moderadamente fríos con temperaturas medidas superiores a los 3 grados Celsius. El frío invernal es uno de los principales factores que determinan el típico de biogénesis de este dominio bioclimático. Listo, gracias. Está ahí nomás, Fausto. Entonces, como podemos observar, ¿no? Como les mencionaba, que la temperatura, ¿no es cierto?, aquí cambia mucho. Podemos ver en los mediterráneos, había una temperatura que siempre oscilaba casi igual, entre 10 a 18 grados, que no es mucha diferencia, no es mucha diferencia en realidad. Pero en cambio aquí, el cambio entre 3 grados Celsius a 20 grados Celsius ya es bastante. ¿Por qué? Porque a ese nivel, a 3 grados, ya casi prácticamente se congela el agua. Hay
presencia de neblina, presencia de nieve también en estos lugares donde, por ejemplo, en la foto no se ve nieve, pero sí podemos encontrar como son áreas del hemisferio norte, como estamos viendo, ¿no es cierto? Estos lugares que son bastante fríos, ¿no? Entonces, se va a formar, ¿no es cierto?, estas capas de nieve en estas superficies. Por eso, como vemos en el suelo, ¿no? En esta imagen podemos ver en el suelo, no hay mucha vegetación, no hay mucha vegetación, no hay nada de hierba, no hay árboles pequeños, no hay plantas tan pequeñas, sí hay, pero son muy pocas, ¿no? Más vemos árboles grandes que pueden soportar estas temperaturas. Pero eso ya es, licenciado, También podemos ver, perdón, eso ya es en el otoño, creo, en otra estación. prácticamente, ¿por qué? Porque hay una falta de humedad, porque ya las precipitaciones, ya veremos, aquí por ejemplo vemos que las precipitaciones cada cierto tiempo oscilan entre los 600 a 1500 milímetros anuales. Y el hecho de que sea 600 ya sí es bajo, o sea, falta de humedad también, el hecho del cambio de temperatura también hace que haya una falta de humedad, por eso podemos ver cómo estas plantas están como secas, ¿no? Falta de nutrientes, falta de eso, ¿por qué? Porque también el suelo se nutre con el resto de plantas, animales que hay cerca. Entonces ese también es un factor, ¿no? Es un factor importante. Entonces podemos ver aquí cómo afecta la temperatura a estos lugares y a 3 grados y acá sí es un punto ya de congelación del agua, sí. Entonces eso también se define. ¿Qué más de estos lugares? Como ya les mencionaba, ¿no? También la neblina, hay bastante presencia de neblina, ya son lugares donde ya son inhóspitos y bastante fríos, como mencionábamos. Vamos a esta zona en donde es bastante extensa. Estas estepas son zonas grandes del mundo. Aquí les he puesto estos ejemplos. Vean ustedes. Este tipo de estepas, podemos ver zonas en el Asia, norteamericana, podemos ver estas estepas subtropicales y estos estepas puñinas, que son también zonas bastante, como ven ustedes, secas, ¿no? Qué más podemos observar? ¿Alguien más que me ayude? Fausto ya me ayudó bastante. A ver, alguien más, por favor. A ver, Victoria Calderón, ayúdenme. ¿Qué más podemos observar? Hay un desierto. Ya. Sí, un parecido, no con los desiertos, pero sí, está bien. Se ve bastante desértico, no falta de bastante, prácticamente de todo. Sí vemos áreas bastante secas, ¿no? Pero ven ustedes que no son considerados estos lugares como desérticos, a pesar de que hay bastante falta, ¿no? Aquí, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué hará falta aquí para que se produzca, o sea, haya más vegetación? Licenciado, Retención de agua. es que va por estaciones, cada estación tiene su etapa y va pasando las estaciones y hasta que llegan a zonas donde que no hay agua. Por Ya ejemplo, muy, el sí, invierno, el verano, la primavera y el otoño, entonces. muy bien, sí es también por eso, ¿no? Las estaciones del año. Recuerden ustedes, también hay zonas que son bastante áridas, entonces, esto también un poco hace referencia a zonas donde no llueve mucho, no llueve prácticamente casi nada. Entonces, por eso estos lugares también son considerados como estepas por su temperatura y lluvias. Miren ustedes, a lo largo de un año varía entre 250 a 750 milímetros anuales. Entonces, vean, 250 ya es un nivel bien bajo de lo que vimos de los otros que estábamos viendo, de los bosques, ¿no es cierto? Vimos bastante paste seca, que ya era un mínimo de 500 milímetros, ¿no? Ya. Entonces, aquí en estas figuras a veces también ayuda un poco más para entender, vemos zonas muy alejadas, ¿no? En el Asia, vemos en Norteamérica,
en áreas subtropicales que ya vimos que más o menos se encuentran en la línea ecuatorial, podemos ver ahí algunos países también. Y la estepa puneña que prácticamente se encuentran en zonas como Irak, en zonas del Asia, ¿no? En estos lugares donde hay bastante cadena montañosa también. Aquí creo ¿qué más podemos observar? Un punto más que hay aquí. Acá Dicen, dicen, tal hay vez Hay una una puede ser la observación más. vegetación. carencia de árbol. Ya muy bien, pero ¿qué vemos de la subtropical? En la subtropical, ¿qué le diferencia de los demás? Frío, está medio verduzco. Vemos, Como, Que hay supervivencia en la subtropical. Se ve que hay un poco de vegetación, dice, hay en la subtropical también. Están los montes bajos y también hay una montaña que está nublada, hace una montaña que hay, que está una media azulita y otra está como que quiere tener rasgos de nube, pero creo que son así como los pozos de agua que hay en esta de acá. ya, muy bien, Fausto, sí. Licenciado, Bueno, en el libro está un cultivo de girasoles. perdón, no lo En el escuché. libro está en el libro está un cultivo de girasoles en las estepas. Un cultivo de girasoles, ya. Sí, eso también, claro, es que lo que pasa es que también estas zonas, por ejemplo, en estepas subtropicales podemos observar que hay áreas verdes, entonces, ¿qué vamos a observar también? Plantas pequeñas, por eso les menciono bastante el área subtropical, porque recuerden que siempre que sea tropical es que va a haber bastante humedad, entonces sí vamos a encontrar, por ejemplo, como decía Fausto, ¿no? Aquí podemos ver árboles pequeños, sí, no se observa claramente, pero sí, estos puntitos negros son chiquitos árboles, entonces también sí se va a formar también plantas pequeñas, animales pequeños, sí, por la presencia de comida, ¿no? Para los animales. Por eso también los animales se adaptan, ¿no? Por la cantidad de alimento que ellos van a tener, ¿no es cierto? Van a tener cierta cantidad de alimento, entonces ven que hay bastante hierba, ¿no? Van a ver animales más pequeños, animales más grandes, dependiendo de la alimentación. Por ejemplo, en la estepa puneña no vamos a encontrar animales así, ¿no? ¿Por qué? Porque la humedad es grande, entonces está bastante seco a lo largo de un año, ¿no? Entonces sí cambia un poquito más. Sí, entonces, Dicen, disculpe, yo le envié un mensaje. No sé si lo revisó. claro, siga nomás. O sea, no Sí, se preocupe. gracias. Gracias, Liz. Ya. Bueno, como les mencionaba, ¿no? Vemos que aquí lo que sí hace especial a las estepas es la temperatura que se mantiene constante a lo largo del año, pero las lluvias, en cambio, son lo que van variando un poco, ¿sí? Por eso también se mantiene por la falta de lluvia, pero como no hay cambio de temperatura, podemos observar estos lugares que son bastante áridos, bueno, no áridos, sino bastante secos, excepto la subtropical. Como pueden observar ustedes, claro, pueden buscar más imágenes, ver un poco más detenidamente estos lugares. Si van a encontrar tal vez una planta, animales, si van a encontrar, pero como les menciono, va a ser más que nada por la cantidad de alimentación que hay. Como por ejemplo, vean ustedes la estepa asiática. Se asemeja un poco, ¿no? Al Cajas. Entonces, ¿qué tal vez podemos encontrar ahí? Tal vez podríamos encontrar una llama. No sería raro, ¿por qué? Porque son animales que consumen pajas secas, por ejemplo, estas hierbas secas. Se da el caso, ¿no? Entonces no sería raro también encontrar así animales un poco más grandes, pero que se adapten a estos lugares. Sí, Conejos. claro. Aquí es un hecho de que hay bastantes conejos, porque ellos sí cavan, entonces tienen comida y no tienen, por ejemplo, muchos animales que cacen conejos, entonces sí va a haber, ¿no es cierto?, esa presencia ahí. Bueno, hasta ahí tal vez alguna duda. Los nombres sí son un poquito medio complejos, pero recuerden más que nada los lugares en donde se forman, en
estos biomas, entonces es un poquito más, pueden recordar, por eso la importancia también de estas imágenes, para que también tengan esa referencia. Ya hemos visto bastante sobre estos biomas. Bueno, pasemos un poquito más a este punto, la biodiversidad. Bueno, yo les puse de revisar la tarea, pero ya les mencioné, ¿no?, que sí tienen todavía un poco más de plazo para que suban. Se pueden subir en PDF o en fotos, pero sí, por favor, todo a mano. Ustedes vean más bien cómo se acomodan en ese aspecto. Si pueden subir en fotos o PDF, está bien, sí, pero lo que se necesita es las fotos del cuaderno. Bueno, pasemos un poquito de esto de la biodiversidad del Ecuador. Como ya sabemos, ¿no?, en el Ecuador podemos encontrar una gran diversidad, por eso también aquí de turismo podemos ver tantos lugares en donde pueden hacer turismo, por eso es un país bastante multicultural. El Ecuador, podemos ver bastante turismo, tenemos el Amazonas, hay tantos parques nacionales, podemos ver el Cajas, el Sangay, podemos ver las playas, entonces es un lugar donde hay bastante diversidad, bastante, podemos ver aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos tortugas, focas, osos, cangrejos, ballenas, solo en la parte del oriente, ¿no es cierto?, podemos observar bastantes tipos de especies de pájaros, ¿no? Entonces hay una gran diversidad de vida, plantas, también existe una gran diversidad. Hay otros países que, como vimos, ¿no es cierto?, en los biomas, que son bastante secos, no podemos observar casi nada ahí de la biodiversidad, ¿no? Entonces, este aspecto también es bastante interesante porque hay una gran diversidad. También vamos a ver un poco de lo que son los reinos, cómo están definidos, ¿no es cierto?, los reinos de los animales. Ya hemos visto un poquito de esto también, algunos animales de ejemplo. Sí. Tal vez alguien que me ayude con la lectura. Yo, Alguien profe. que haya participado. Yo, profe. Ya, siga nomás. Ya. La biodiversidad o diversidad biológica se define como la variación de las formas de vida que ocupan un lugar determinado, abarcando la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos. Su variabilidad genética, los ecosistemas de los que hacen parte, los paisajes o las regiones donde se ubican los ecosistemas e incluyen los procesos biológicos, ecológicos y evolutivos, que dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Ya. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Hay bastante diversidad, como vemos hongos, vemos plantas, vemos a tantos animales, ¿no? ¿Qué otros animales ustedes han visto? Tal vez alguien que vive en el oriente. ¿Qué otros animales también pueden ver en la parte de pájaros que vemos aquí en la imagen? Ahí está formado por los loros guacamayos en la parte del oriente. El oso de anteojos. Yo digo, dicen, y por eso se da aquí el turismo también, porque está con todos esos conjuntos de animales formados. O sea, el Ecuador también tiene turismo también. Claro, son lugares, por ejemplo, donde hay gente que viene de otros países, por ejemplo, gente de la costa mismo sale, ¿no es cierto?, a la sierra, sale al oriente. Este también es un tipo de turismo. ¿Por qué? Porque hay bastante diversidad. Podemos ver de todo, ¿no? Un poco, hasta serpientes, también lagartos, si no estoy mal. Entonces hay esa diversidad. En la sierra sí se ve un poco de variedad, ¿no? Podemos ver algunos animales de aquí, más que nada, animales de cría se forman aquí, no es tanto como en el Amazonas, pero también hay esa variedad, ¿no? Caballos, animales de cría, como borregos, vacas, cerdos, son animales también que van variando un poco, ¿no?, de lugar. También en el oriente, como menciona el compañero, ¿no? Entonces, eso es lo que también le hace bastante turístico, ¿no?, a nuestro país. Es bastante interesante.
Entonces, vamos a ver, por ejemplo, estos 5 reinos que hacen referencia, ¿no es cierto?, a la biodiversidad en el Ecuador, ¿no? Tenemos las móneras que están definidas por células procariotas, ¿no? Desde a nivel celular, como podemos ver, son organismos unicelulares. ¿Por qué es importante esto? Porque como estamos en tema de la biología, no solamente los animales, las plantas, también son las células. Entonces, también se caracterizan las células aquí en nuestro país, por eso vienen desde las procariotas, que son celulares, no son microorganismos muy pequeños. Podemos ver un número de especies alto de 7.793 especies diferentes. Ven ustedes, son bastantes tipos de células. También las eucariotas, que ustedes saben son más desarrolladas también. Hay un número mucho más grande, ¿no? De 77.000 especies, ¿no? Entonces, entre las células vemos una gran variedad, una muy gran variedad. También tenemos los hongos, que están especies hasta desde 74.000 hasta 120.000. También las plantas, los animales, vemos especies que hay desde 300.000 hasta 1.300.000 especies, ven ustedes. Es una cantidad, ¿no? de estos tipos de animales, ¿no? Esto sí, por favor, esto sí, anotarán, tendrán en cuenta más o menos el número de especies, si fuera bueno eso, que tengan en consideración también de animales, de plantas. Señor Edgar, Sí, le dicen, tal vez se ¿dónde me puede está? ver. Ya, bueno, Gracias, le dicen. bueno. Entonces, como vemos, ¿no? En esta tablita, cómo va variando desde las células hasta las plantas y animales. Consideren, vean ustedes, son bastantes especies, ¿no? 7.000 especies de células, 77.000 células más especializadas, digamos, que las eucariotas. Tenemos los hongos también que entran dentro de este reino, vemos hasta 120.000 especies diferentes. Y de animales es hasta mucho más, ¿no? Entonces, como vemos, es por esa variedad que encontramos en nuestro país, ¿no? 1.300.000 especies de animales es una cantidad increíble, ¿no? Por eso nunca podríamos acabar de nombrar a tanta especie, ¿no? Bueno, como sí, tal vez alguien desea ayudarme en la lectura para poder seguir con la materia, a ver si avanzamos hasta la flora y fauna. Dentro de cada reino encontramos una gran diversidad de formas de vida, tanto respecto a la morfología de los organismos como la manera en que se desarrollan sus funciones vitales. La diversidad biológica, también denominada biodiversidad, hace referencia al número de especies diferentes que encontramos en un espacio determinado. La biodiversidad es el resultado de la evolución de las especies. En condiciones de presión del ambiente, la existencia de individuos de una misma especie con características diferentes ha hecho posible la adaptación a nuevas situaciones y las apariciones de nuevas especies. Ya, listo, gracias, Pedro. Como podemos ver, ¿no es cierto? Ya debieron haber visto lo que era la evolución, ¿no? El famoso Charles Darwin, ¿no es cierto? El que propuso, ¿no es cierto?, estas teorías de la evolución, las teorías de cómo las especies se van formando de la misma especie, pueden irse desarrollando formas, tamaños, ¿no es cierto?, de las especies. ¿Para qué? Para adaptarse a estos lugares. Entonces, Charles Darwin, en su libro famoso, ¿no es cierto?, La evolución de las especies, proponía esto. Charles Darwin, ¿a dónde vino? ¿Quién se acuerda? ¿A dónde vino Charles Darwin a estudiar a los animales? Galápagos. Islas Galápagos. Las Islas Galápagos, ¿no es cierto? Él fue allá a ver por qué, porque en las Galápagos encuentran una gran diversidad de pájaros. Él estudia a los pájaros piqueros, ¿no? A los de pico azul.
Entonces él veía que cómo iba de una misma especie, iba cambiando según su alimentación, él consideraba eso, ¿no? Él veía que algunos animales comían semillas duras, entonces veía que él picos más gruesos para poder tener la fuerza para poder golpear, por ejemplo, una semilla, poder masticar, ¿no? Pero había otros que, por ejemplo, comían restos de, de frutas, digamos así, que frutas podridas o del hecho de frutas mismo, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, esas aves tenían picos más puntiagudos para poder picar, ¿no? Las frutas y poder alimentarse, pero eran prácticamente aves de la misma especie. Entonces, él, ¿no es cierto?, proponía esto, entonces también se ha hecho bastante consideración de lo que él decía en su libro, para que también ver cómo, imagínense ustedes, 1.300 millones de especies, perdón, 1.300.000 especies, es una gran cantidad de especies, ¿no? Y así mismo se van a ir asemejando unas con otras, mismos tipos de aves, mismos tipos de, tal vez, arañas, o serpientes, podemos ver las boas, serpientes, y muy diferentes, hay una gran variedad, color, forma, alimentación. Entonces es muy diferente. Hasta, por ejemplo, las vacas que hay en la sierra son muy diferentes de las que hay en la costa. El clima también es una adaptación, ¿no? Entonces, por eso es importante todos esos aspectos de la evolución aquí que mencionaba en la lectura, ¿no? También nos menciona por qué es importante la biodiversidad. Nos menciona que la biodiversidad es el fundamento de nuestra vida cotidiana y es esencial para el desarrollo de nuestros países. La supervivencia del ser humano y de otras especies que dependen de la biodiversidad, en términos generales, existen usos directos como la alimentación, medicina, construcción y también indirectos como el turismo, productividad, caudales de agua, combustibles fósiles, etc. Entonces, vean ustedes cómo es importante esto, ¿no? Ya hablamos un poco del turismo, de la alimentación, pero vean que también hay otras áreas, como la medicina, dice. Por qué piensan que será la medicina? Porque de las plantas, de las culebras. De las plantas. Son sustancias, ¿no? Son sustancias de donde se extrae para sacar la medicina, ¿no? Construcción. ¿Por qué la construcción? Vemos la minería. Tal vez alguien haya pasado por el descanso, ¿no? Ahí vemos bastante la minería, cómo consume, ¿no? De la tierra, vemos cómo sacan la minería, de la minería de los ríos, sacan bastante de la piedra, material, vemos en el descanso, no conozco otro más, pero bueno, ese es un claro ejemplo, me imagino que se hayan pasado por ahí. Entonces eso también son parte de la biodiversidad, la variedad de los tipos de suelos para aprovechar, ¿no? Para la construcción. Bueno, eso por un lado. También vimos dice productividad, porque vemos bastante alimentación, vemos el banano, el cacao, vemos todos los productos que, por ejemplo, en un mercado, ¿no? Vemos desde carne, vemos bastante carne, productos de la costa, del mar, ¿no es cierto? Tenemos cangrejo, camarón, pescado. Hay bastante variedad, ¿no? Bastante variedad, papas, yuca, cebolla, tomate, lo básico, ¿no? Pero como vemos, hay una gran diversidad para escoger. Frutas, yo al menos he visto siquiera unos 10 tipos diferentes de frutas, mandarinas, naranjas, sandías, ahora hasta veo que hay bastante sandía por todo lado. Entonces, por eso también la biodiversidad en nuestro país hace referencia a que hay bastante productividad también, ¿no? Caudales de agua vemos en los ríos y también vemos los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque vemos bastantes puntos de petróleo, ¿no es cierto?, donde extraen el petróleo. Al menos en nuestro país tengo entendido que una gran parte de lo que genera el país es gracias a los combustibles fósiles, ¿no? ¿Por qué? Porque se vende, ¿no es cierto?, a otros países, podemos ver, se vende a otros países. Por eso algunos presidentes querían aprovechar no me acuerdo si era el Shanghái, pero querían hacer una plataforma petrolera también para aprovechar esos recursos naturales.
A pesar de que afecta un poco al ecosistema, sí, pero es un buen recurso para generar también dinero. Entonces, asimismo, como el turismo, también los combustibles fósiles es una gran fuente de plata, digamos, para nuestro país también. La productividad también, muchos productos de aquí salen a otros países, se vende bastante. El banano que hay en la costa es bien, bien importado, ¿no? Se manda a muchos otros países, se manda a Estados Unidos. Por eso la generación de dinero del banano también es un punto primordial. A nivel mundial. A nivel mundial, claro. Nuestra cerveza, la cerveza, como ejemplo, ¿no? La cerveza nacional, la Pilsener. Si no estoy mal, llega hasta España la Pilsener, no es solamente únicamente ecuatoriana. Entonces, también es por ejemplo, un producto que se envía a otros países. La Pilsener, si no estoy mal, se exporta a España, se manda a otros países. También algunas marcas de atún, también por barco mandan a China, Estados Unidos. Son fuentes de comercio, fuentes productivas para generar ingresos para el país. Pero el que le gana aquí, digamos, son los combustibles fósiles, porque genera dinero, genera mucho más dinero que otros productos. Sí. Sigamos un poquito más. Ecuador, país mega diverso. Bueno, podemos ver que dice que dentro de su territorio se ha determinado que existe una gran riqueza de especies animales y vegetales, como ya hablamos, e incluso entre otras, entre estas muchas son endémicas, es decir, son propias del lugar y no existen en ningún otro sitio. Entonces, si ven que nuestra variedad, nuestros recursos son bien importantes, son bien únicos en el mundo, ¿no? No vemos por la variedad, por las regiones, tenemos costa, sierra y oriente, va a haber bastante variedad. Vemos en la fauna, encontramos muchos mamíferos, aves, reptiles, anfibios, vemos bastantes especies. Sí, vemos también la flora. Aquí, como mencionaba en el cuadro, ¿no? Vemos bastante de estas especies, de 17,000 tipos de flor. Nos menciona aquí flores, ahí está 17,000 especies. ¿Ven? También las flores son comerciadas a otros países. También es una fuente de ingreso. Las flores también se mandan a otros lugares, a otros sitios. La conocida orquídea también existe aquí en este país, se comercializa bastante en el mundo, como menciono. Y vemos muchas otras especies, ¿no? Muchas otras especies, muy diferentes, muy variadas que podemos encontrar. No vale alegarse mucho en esto porque hablamos un poco también al respecto. Tal vez alguien que me ayude con la lectura, importancia de la biodiversidad. Veamos un poco más de esto para... Ya. Actualmente existe un mayor interés en conocer sobre la biodiversidad, pero esta acción se vuelve cada vez más difícil debido a la desaparición de muchas especies. Existen otras especies en el peligro de extinción, pero aún podemos tomar medidas para para salvarlas. La conservación para salvarlas, perdón. Como ya sabemos, hay una interdependencia muy fuerte entre los seres vivos y el hábitat en la coexistencia. Por lo tanto, cuando alteramos el hábitat, también estamos alterando a los seres que lo habitan. La pérdida de la biodiversidad a un largo plazo puede llevar a la desaparición incluso de nuestra especie. La biodiversidad en Ecuador es afectada directamente por los factores que veremos a continuación. Importancia social, importancia económica, importancia ambiental. Gracias, que bueno, entonces, como veíamos, ¿no? Asimismo, como es importante, vemos tanta variedad, asimismo vemos que hoy en día por tanta caza, la tala de árboles, caza de animales, entonces se pone en peligro todo esto, ¿no? Por eso hay que considerar que nuestra biodiversidad, a pesar de que es tan variada, también hay que tenerle un cuidado, ¿no? Porque asimismo los seres vivos coexisten. Si ustedes, por ejemplo, desaparece una especie
de moscos, digamos, de mosquitos, que abunda bastante en la costa, en la sierra, abunda bastante el mosco, ¿no? Entonces, si digamos en algún momento desaparecieran los moscos, también de paso desaparecieran algunas especies que se alimentan de estos mosquitos. Entonces, también así, todo está conectado, entonces, por eso su importancia, ¿no? Hay que considerar todo eso, que siempre el ecosistema se va a ver afectado si le alteramos. La tala indiscriminada también de los árboles, de algún modo afecta, ¿no?, a la biodiversidad, porque prácticamente ahí se forma oxígeno, se forma el alimento para los animales, entonces también la tala es un factor que afecta, ¿no? Por eso, como vemos aquí estos 3 puntos de la importancia social, la importancia económica y ambiental, se ven afectados por eso, ¿no? Porque la parte también económica es muy, afecta mucho, ¿no? A estos sistemas, todo eso, sí. Entonces, por eso la importancia hay que tener también el debido cuidado, digamos. Bueno, entonces eso sería todo este día. Estamos al día un poco en la materia. Tal vez tengan alguna duda. Recuerden, todavía tienen plazo para el deber, entonces ya creo que quedó claro también. O sea, hoy día ya posiblemente ya suba el deber, o sea, lo que mando yo ya acabé, ya se los pregunto. Más, después de atrásito ya le subo el deber. Ya, listo, Fausto, entonces. Disculpe, licenciado, yo ya subí el deber, ya no hay ningún problema, ¿no? No, ya más bien ya es mejor que han subido también ya, para que ya tengan el cheat. Ya listo, entonces. Ya, listo, Ese es gracias. todo. Repasen, estudien la otra semana y también preguntaré como preguntas en clase para que tengan puntos también adicionales. Tengan eso en consideración. Recuerden, la materia todo está ahí en la plataforma también. Si no entendieron algo, Dicen, una también se pregunta. ayuden. ¿Ya tomó lista? Sí, Que justo entré 9 y 10, 9 y 15 creo que entré. Entonces, bueno, Efraín, ya voy a ponerle la asistencia entonces. 9 y 10 me dice. no estaba oyendo las clases, ¿no? Ariel, Efraín, ya. Bueno, confiere. Entonces, gracias, que tengan una buena semana, un buen día de clases, que pasen bien. Hasta luego. Gracias, Hasta licenciado. luego, Gracias, profe, Hay igualmente. deberes esta semana, ¿no? Hasta luego.